Saludo a todas, a todos, a todas y a Julio, me parece, por lo que veo. Bueno, muy bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Muy bienvenida Mirta Marina López, que nos está acompañando en este momento. Mirta es coordinadora del Programa Nacional de Educación Sexual Integral desde la creación del programa, desde el 2008. Nos están acompañando por acá muchas personas muy queridas, es hermoso ver. Hay gente que hace mucho que no nos veíamos, hay algunos compañeros, profesores, compañeras del Ministerio de Educación, estamos las regentes de varias escuelas, voy a nombrar qué escuelas somos, estamos las regentes, y está la rectora, por ahí la veo, la vicerrectora, rectora en funciones del Normal 6, ustedes saben que el Normal 6 no tiene rectora desde diciembre y todavía no logramos iniciar el proceso eleccionario, así que está Sandra ocupándose de ambas cuestiones. Y están las regentes del Normal 1, del Normal 4, del Normal 1, Fabiana Cabona, del Normal 4, Claudia Toledo, del Normal 6, que soy yo, Alejandra La Peña, del Normal 7 está Patricia Bavaresco, del Normal 8 está Karina Marzoa, y del Normal 10 está Cecilia Cresta. Bueno, muy bienvenidas, bienvenidos a todos. Vamos a escuchar una lectura que van a hacer las regentes en relación a este contexto tan difícil que estamos atravesando, muy nuevito, muy después de que ya habíamos planeado esta jornada, nos sorprendieron con una noticia muy dura. Así que no sé quién, chicas, hace uso de la palabra. Hola. Hola. Arranco hola, yo. Hola. ¿Me das un...? Sí. ¿Me están escuchando? Sí. Decíamos que septiembre traía el recuerdo de los lápices y reflexiones de la ESI. Habíamos escrito en nuestras comunicaciones. Mañana, 16 de septiembre, se cumple un nuevo aniversario de la conocida Noche de los Lápices, y en realidad nos parece una muy buena casualidad para hacerle honor a esos estudiantes, también reflexionando sobre la ESI, que es un derecho, la educación sexual es un derecho en las escuelas. Y ellos que reclamaban por derechos, aquí estamos atando cabos y haciéndoles el honor. Como decía Ale, esto es una jornada colectiva y eso lo celebramos, digamos, que esos lápices siguen escribiendo la historia de la educación argentina de manera colectiva. Acá estamos después de 44 años siguiendo la lucha por la reivindicación de los derechos y escribiendo de manera colectiva. Y colectivamente también estamos en esta alerta, esto que decía Ale recién, ¿no? Con una noticia de la semana pasada, con una avanzada del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto de la oferta que para el 2021 va a tener la paz, y entonces queríamos dejar de poner en contexto eso en esta jornada ESI. Nos parece que esto está vinculado. Y por eso queríamos empezar leyendo en nombre de todos, porque esto es una propuesta colectiva. Es colectiva porque participan esos 6 normales que nombró Alejandra, y es colectiva porque al interior de los normales la organización está en manos de los estudiantes, las estudiantes y las profesoras y los profesores. Así que colectivamente reivindicando derechos, viejos derechos y nuevos derechos. Y en estado de alerta y en lucha, y por eso queremos leer el comunicado que emitió el CESG después de la semana pasada. Bien, ponemos entonces buenas tardes a todas y a todos. Soy Cecilia, regente de nivel terciario del Normal 10. Algunas profesoras, profesores, estudiantes están aquí presentes por nuestra comunidad y nos unimos entonces junto a
todas las comunidades de los normales que estamos participando hoy y a los colegas queridas del Ministerio que, bueno, van a ayudar en este propósito de la educación sexual integral en esta jornada. Arrancamos entonces poniendo en nuestras voces el comunicado de repudio a la UNICABA, elaborado por el Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal, CESGE. 2020. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. El CESGE informa a las comunidades educativas el jueves 10 de septiembre de 2020 que este día los rectorados de los 29 institutos de formación docente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires hemos sido citados por el rector organizador de la UNICABA, Universidad de la Ciudad, según el Ministerio de Educación, Mariano Palamidesi. El objetivo de la reunión fue presentar el proyecto institucional de dicha universidad e informar sobre las ofertas previstas para el ciclo lectivo 2021. Destacó, entre otros ejes, que contará con innovación tecnológica y que desarrollará vínculos con otras instituciones internacionales. Luego de un extenso relato en el que resaltó los principios de colaboración, cooperación y coexistencia entre nuestras instituciones y la UNICABA, aseguró que no habría superposición de ofertas que generaran competencia con las que dictan los institutos de formación docente. Sin embargo, pocos minutos antes de finalizar el encuentro, informó sobre la creación de un profesorado de educación primaria con carácter experimental por pedido expreso del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este anuncio generó la indignación y el rechazo masivo de los rectorados presentes. Nuevamente, desde el CESGE, como lo venimos haciendo desde el 22 de noviembre de 2017, nos pronunciamos en defensa de los 29 institutos de formación docente y repudiamos las políticas educativas impuestas a espaldas de los institutos de formación docente y sus comunidades. Denunciamos el desfinanciamiento y la desigualdad educativa, en particular en este escenario complejo de pandemia. Exigimos que no se abra la oferta del profesorado de educación primaria ni de otra propuesta que superponga ofertas existentes en nuestras instituciones. Reclamamos que se respete el valor de la palabra y el compromiso político asumido. Decimos no a la UNICABA, sí a las estructuras, culturas e identidades de los 29 institutos de formación docente. Retomo. Seguimos creyendo en la formación, es lo que sabemos hacer, estamos muy convencidas, convencidos de que este es el camino. Así que te vamos a invitar, Mirta, a que puedas sumar algunas reflexiones. Mirta recibió en estos días algunas preguntas que hicieron las estudiantes y los estudiantes de los distintos institutos para ir armando su alocución en función de las inquietudes que estudiantes tenían en torno a la ESI. Y nos pareció que era una hermosa ocasión para juntarnos. Así que, Mirta, te escuchamos. Bueno, hola a todas, a todos, a todes. Es realmente muy emocionante arrancar es complejo, para mí me está resultando complejo, disculpen. No por ninguna cuestión tecnológica, por suerte, sino por una cuestión afectiva. Aunque estoy viendo desde el celular y me cuesta ir corriendo para ver las caras, veo muchísimas caras conocidas de compañeras con las cuales hemos luchado mucho para que
para que la ESI fuera un derecho cada día un poquito más ejercido por nuestras y nuestros estudiantes en esta ciudad, que es la ciudad, como digo siempre, la ciudad donde yo estudié, la ciudad donde vivo, la ciudad donde viven y ejercen la docencia dos de mis hijos, pero también en todo el país, que he tenido la oportunidad de recorrer, y con muchas de las personas que están aquí, poder trabajar para que haya un poquito más de ESI cada vez, sin que esto signifique perder de vista la magnitud del desafío de lo que resta, ¿no? Así que bueno, muy agradecida por la invitación y contenta de haber compartido este momento de protesta y este recuerdo también por las y los estudiantes de la Noche de los Lápices. Septiembre es un mes lleno de sentimientos, de sensaciones, de hechos importantes, trascendentes, dolorosos, algunos. Bueno, a mí me mandaron un montón de preguntas. No sé si la idea es que arranque por ahí, si quieren que haga alguna otra contextualización. Lo primero que siempre me sale de decir cuando estoy frente a colegas, frente a docentes, estudiantes, es marcar muy especialmente el valor de lo que estamos haciendo, ¿no? El valor de lo que estamos haciendo en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos de emergencia sanitaria, educativa, social. Lo importante que es sostener el vínculo a través de las aulas virtuales, lo importante que es sostener el vínculo a través de cuestiones tan sencillas como la posibilidad de mandar un WhatsApp, de mandar una tarea por mail. No, sabemos que la brecha digital es enorme y que lo que está ocurriendo ahora, que tenemos la suerte de que esté ocurriendo ahora, no es lo que puede ocurrir siempre con nuestras y nuestros estudiantes, ¿no? Esta suerte de encuentro sincrónico donde nos escuchamos, donde podemos compartir. Sabemos que muchas veces el contacto es más dificultado, el contacto es a veces más esporádico, pero ese contacto que mantenemos es la ilusión de la continuidad pedagógica, que es una buena ilusión, no en el sentido de la palabra ilusión como algo imposible o distinto de lo real, sino en el sentido de la palabra ilusión como aquello que nos impulsa. Y sostener, aunque sea un poquito, de ese derecho a la educación a través del contacto con nuestras y nuestros estudiantes, es sin duda una de las tareas más valorables de quienes están en la primera línea del fuego, en el frente. Bueno, las y los docentes también estamos ahí, con todos nuestros pequeños logros que nos retroalimentan, con las enormes frustraciones que sentimos cuando no se pueden conectar nuestras y nuestros estudiantes, y quienes están estudiando también están haciendo un esfuerzo enorme. Así que lo primero siempre es reconocerlo en mi nombre y en el nombre de todos mis compañeros y compañeras del programa de educación sexual integral, que en estos tiempos ponemos nuestros esfuerzos y tratamos de sacar nuestra mejor versión para generar la posibilidad de que la ESI siga existiendo, de que la ESI no entre en cuarentena, de que la ESI no sea eludida, ¿no? En estos momentos que estamos atravesando. Hay preguntas que tienen que ver con eso, que tienen que ver con cómo llevar adelante en esta situación la ESI. Bueno, son muchas las reflexiones que surgen a partir de esta pregunta, porque la verdad es que cuando pasan estas cosas, cuando se generan situaciones críticas, cuando hay que decidir qué enseñar, hacer una nueva selección sobre qué enseñar, corremos riesgo. La ESI corre riesgo, sí, la ESI y otros contenidos. No puedo evitar pensar en este momento y a partir de el inicio de este encuentro,
la educación y memoria también, todos los contenidos que son contraculturales, todos los contenidos que hacen a una pedagogía crítica, corren riesgo en situaciones de crisis. Porque puede haber la tendencia generalizada, no solo de docentes, sino también de los ministerios, de pensar, bueno, en situaciones de crisis hay que ir por aquello que es más importante, más legitimado, lo más canonizado. Entonces, lo primero que nos pasó cuando de un día para el otro se suspendieron las clases y cuando tuvimos que quedarnos en nuestras casas pensando cómo acompañar a las y los docentes fue tener un poco ese temor, el temor de que la ESI fuese eludida, de que no formase parte de las propuestas. Afortunadamente, y creo que, bueno, por una decisión del Ministerio de Nación, pero también, como siempre le pasa a la ESI, por una fuerte presión, por una existencia que ya no puede ser puesta en duda, por el reclamo de las y los estudiantes, que se escucha cada vez con más fuerza. Para algunas de las compañeras que están acá, que estuvimos en el programa desde el principio, antes, bueno, éramos ahí nosotras y nosotros y nosotres luchando por esto, y ahora es una lucha en la que cada vez estamos más acompañadas. Hace algunos años las voces de los estudiantes se alzan muy fuerte, no solo de los estudiantes del nivel secundario, sino también de los niños, las niñas, en relación a la ESI. Los gremios, las organizaciones sociales, otros actores del Estado. Tenemos hoy un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, un ministerio en el que hemos depositado tantísimas esperanzas, y que ve a la ESI como una de las herramientas culturales imprescindibles para que lo que sienten que tienen que hacer desde ese lugar pueda ser hecho. Entonces, bueno, la voluntad del Ministerio Nacional, más este conjunto de fuerzas que impulsan la existencia de la ESI, hizo que no fuese eludida, de los contenidos del Seguimos Educando, que fue la propuesta virtual que el Ministerio de Educación puso a circular, propuesta que fue mejorándose. En un principio hubo que salir con los ruleros puestos, como me gusta decir a mí, y esos ruleros puestos tuvieron que ver, y quiero decirlo con mucha fuerza, con la gestión del ministro Alberto Silioni, y del viceministro Jaime Persic, y bueno, las gestiones de educación de la gestión anterior a la anterior, digamos. Porque la producción de materiales, la distribución de libros, la creación de portales educativos hizo posible que pudiéramos salir de un día para el otro con programas de televisión, para poder llegar, por ejemplo, a los lugares donde no hay conectividad, pero la producción que se transmitió a través de la televisión pública, con los programas de Canal Encuentro y de Paca Paca, muchos relacionados con la ESI, no hubiera sido posible si hubiera habido que salir a hacer esos programas, pero se contaba con eso, se contaba con esos recursos, producto de años de inversión en educación. Hace poco estamos sistematizando un informe que le pedimos a las provincias acerca de las actividades realizadas en pandemia. Y la verdad es que nos llena de satisfacción saber que en la mayoría de nuestras jurisdicciones la ESI siguió existiendo. También en los portales educativos de las provincias, en las actividades que desde los ministerios se impulsaron para que llegasen hacia docentes y estudiantes, en producciones escritas, nuevos materiales educativos, readecuación de materiales anteriores, elaboración de materiales impresos y distribución de los materiales impresos del Ministerio de Educación de Nación. Todo esto me parece una demostración muy fuerte de lo que la ESI avanzó, de la importancia que fue ganando y del enorme consenso social que la reclama.
¿Cuáles son los mejores contenidos? Hay una pregunta que tiene que ver con cuáles son los mejores contenidos para trabajar en estas épocas. Porque ese también era otra preocupación. La preocupación de pensar que los contenidos no tenían que ser controversiales, que al no estar cada docente adentro de su aula con sus estudiantes y tener la posibilidad de ese encuentro que se da sin interferencias de las familias, la llegada de contenidos de la ESI podía ser controversial, podría ser algo disruptivo en un momento en que no era prudente pensarlo. Y ahí, bueno, fue donde tuvimos que sacar nuestra inteligencia, agudizar nuestra inteligencia, nuestro conocimiento, lo que aprendimos todos estos años recorriendo escuelas, recorriendo provincias, escuchando a docentes, para poder encontrar aquellos contenidos que fuesen los más adecuados y que no solo son posibles, son empáticos con la situación, son contenidos que hacen falta en las casas, que hacen falta para los chicos y las chicas, pero que también le hacen falta a esas familias, que muchas de ellas están en situación de aislamiento social. Entonces, indudablemente los contenidos son aquellos contenidos que pueden ser compartidos, aquellos contenidos que inviten a las familias a participar, a pensar, contar algo relacionado a su propia infancia, recordar otros momentos, completar juntos alguna ficha que hable sobre cuestiones vinculadas a temáticas de género, a temáticas de diversidad, aquellos contenidos que tienen que ver con problematizar la situación del trabajo doméstico, de las tareas que se desarrollan en cada uno de los hogares, aquellos contenidos que tienen que ver con abordar con fuerza la cuestión de los afectos, de los sentimientos, de la posibilidad de convivir acompañándose y respetándose, aunque haya que estar todo el tiempo juntos, juntas, juntes, que no es algo a lo que se está acostumbrado. Si ustedes buscan en las páginas de los materiales impresos, por ejemplo, por decir uno de los materiales que hemos producido, los cuadernos del Seguimos Educando, van a encontrar actividades que fueron pensadas con estos criterios que estoy diciendo. Van a encontrar actividades desde el nivel inicial hasta el nivel secundario, para poder ser realizadas sin la intermediación docente o con una intermediación docente como la que estamos teniendo en estos momentos, una intermediación muy mediada por las distintas dificultades. Van a encontrar, porque pusimos un enorme esfuerzo en que lo que hiciéramos se pudiese entender, lo que hiciéramos pudiese llegar a todos los hogares, aquellos con recursos simbólicos y aquellos que por ahí habían sido privados de esos recursos. Hay otras preguntas que tienen que ver con ¿qué potencia? Acá hay una pregunta, ¿qué potencia tiene la ley en este contexto? Pensando en dimensiones políticas regionales y avanzadas expresiones conservadoras, algunas de la Iglesia Evangélica, movimientos con Mis hijos no te metas. Bueno, las expresiones del conservadurismo más feroz, a las que aquí se están haciendo mención, parecen haber entrado en cuarentena y estarnos dando un respiro. Pero bueno, no tenemos que confiarnos en esto. Primero me gustaría decir que estas expresiones de conservadurismo más feroz, que intentan representar o arrogarse la representación de las familias, no siempre están así. Hay familias que piensan de esta manera y hay familias que están, digamos, embarcadas en estos movimientos, pero no debemos perder nunca de vista que atrás de estas expresiones hay intenciones políticas, económicas, que son movimientos que tienen un fuerte apoyo para limitar los derechos desde el Río Grande hacia abajo, ¿no? Que han atravesado los distintos países de América Latina y han tenido expresiones muy similares
en todos ellos. No nos olvidemos que en cualquier momento pueden reaparecer, aprendamos del pasado y pensemos en qué momento aparecen, 2018, 2019, en general están vinculados a avances significativos de quienes luchamos por los derechos de las personas y también se acercan a los momentos electorales, ¿no? Para ejercer la presión que ejercen sobre los gobiernos y, muy especialmente, sobre los ministerios de educación, que sabemos son por ahí el lugar del Estado en el que más ponen su mirada, porque así como nosotros creemos que una pedagogía crítica nos va a hacer más libres y va a ser más fácil la circulación de los derechos, ellos tienen igualmente claro que es a través de controlar la educación que van a poder controlar la ampliación de los derechos de las personas. Entonces, bueno, allí aparecieron por el 2018, después del enorme sacudón que significó la media sanción para la ley por el aborto legal, y aparecieron también frente a los intentos de modificar la ley de ESI. Por eso después, pero de esto voy a hablar después porque hay una pregunta acerca de qué pienso sobre la ley de ESI, si es binaria, si son binarios los lineamientos. Entonces ahí voy a volver sobre esto. Pero bueno, Mirta, vos querés que perdóname, te interrumpo un segundo, que cerraste este tema. ¿Vos querés que sumemos algunas preguntas más actuales? ¿Querés cerrar con esto que ya tenías armado y después armamos un espacio de preguntas? Como a ustedes les parezcan, si quieren ir, ¿están apareciendo muchas preguntas? Había algunas chicas que traían, no sé, espera que voy a buscar la listita del orden. No. Vivi, si no, ponete Viviana Chucu. Profe, esto me salió muy profe, discúlpenme. Dale. Trae vos o decí quién tiene que hablar. Lo que sí les pido a las otras personas es que se muteen, si no van a ser las usuarias de la voz, porque a veces si no sale mal. Pero parece que el sonido está saliendo bien y casi todos están pudiendo escucharnos. Bueno, me silencio. Sí, bueno, la idea es empezar a hablar las compañeras. Es un representante por profesorado y empezaba... no sé si está Palo o Nanu del Normal 7. Acá estoy. ¿Cómo les va? No te vi, Palo, perdón. No, está bien, está bien. Bueno, soy Paloma, soy militante de la Simón, que junto a CAUCE coordinamos el Centro de Estudiantes del Normal 7. Y bueno, vengo un poco como a comentar que nosotros en el Normal 7 tenemos una Secretaría de Géneros y Disidencias en donde nos encontramos a discutir sobre la coyuntura feminista, a tener diferentes intercambios, sacar diferentes posicionamientos de acuerdo a lo que va sucediendo, y creemos, bueno, esto, que los feminismos vienen a tenernos la ESI muy en la agenda. Entonces, entendiendo a la ESI como una ley que ya está hace muchos años, pero que todavía queda mucha lucha para que se aplique efectivamente en todas las escuelas del país, en todos los niveles, en todas las instituciones educativas, y apostando, ¿no?, a que sea una ESI laica y científica. Entonces, nada, celebramos este encuentro, ¿no?, como para poder reforzar, ¿no?, como esta manera de lucha para que cada vez, como vos decías, Mirta, el avance que está teniendo la ESI, pero a su vez de qué manera seguir complejizándola y revisándola, ¿no? Porque sabemos que las coyunturas van cambiando y creemos que estos espacios tienen como mucha fuerza y más que sean interterciarios y entre docentes, estudiantes, que para repensarla y revisar, y estas cosas que vos traías, ¿no? Porque pensar que la ESI es un derecho de todos los pibis y que en esta cuarentena, en esta pandemia, en esta crisis,
por ahí las niñas son los más vulnerables de derechos, y qué lugar, aunque vos acá señalaste un montón de avance del ministerio, de cómo repensar la ESI en pandemia y de qué manera se lleva a cabo sin tener que estar el maestro o maestra en presencia, y entendiendo que, bueno, hay diferentes maneras de llegar y que las familias son mediadoras, pero también entendemos un poco que el potencial de la ESI o de la escuela, ¿no? En lugar de lo público, de lo común, que ahora está perdido, y que hay algo que la ESI como transversal o la ESI como herramienta para poder atender a diferentes problemáticas que muchas veces aparecen en el lugar de lo privado, del hogar. Acá se encuentra, bueno, acá como decías, en lugar de crisis, y decir, bueno, hay riesgos que se van a tomar, pero que son discusiones que están ahora latentes, y bueno, que está genial este espacio para seguir pensándolo, pero bueno, como traer un poco esto, que era un poco lo que ya venías diciendo, pero que, nada, para seguir pensándolo, ¿no? ¿Qué lugar de lo público, de lo común que tiene la escuela es irreemplazable, y donde está la ESI como terceridad y como una mirada externa, y donde es mucho lugar de una mirada donde hay denuncia o se puede manifestar diferentes situaciones, que acá dependemos un poco de la mediación de las familias, que sabemos que no todas son de lo más conservador y de la línea mis hijos no te metas, pero a su vez hay algo que se pierde ahí. Y bueno, no, para problematizarlo y bueno, y ver, nada, y charlarlo. Sí, o sea, yo no estoy diciendo que sea un escenario ideal, que no se malinterprete. Es una oportunidad, porque las crisis siempre brindan oportunidad de acercarnos un poco a algunas familias. Tal vez podamos lograr que algunas cambien su punto de vista. Indudablemente las que acompañan van a seguir acompañando, y también se corre el riesgo de el distanciamiento más profundo con las familias más conservadoras. No estoy diciendo que sea una situación ideal, estoy simplemente diciendo que son los tiempos que nos tocan vivir, que la ESI ha logrado en estas situaciones algunos casos muy concretos de situaciones de vulneración de derechos que se conocieron a partir del vínculo pedagógico y de la tarea de los docentes, y que se pudo tener alguna intervención. Pero sí, seguramente esta es una preocupación que requiere un esfuerzo intersectorial, porque el aislamiento produce más violencia doméstica, el aislamiento produce más situaciones de vulneración de derechos, limita fuertemente en las instituciones de salud el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Todo esto ocurre. Las políticas públicas están conscientes de esto e intentando mirar de cerca estas cuestiones. Pero sí, realmente no es que sea un escenario idílico. Yo no estoy planteando un escenario idílico, estoy diciendo cómo la fuerza de un contenido, como la fuerza de una política pública sostenida no solo desde el Estado, sino desde tantas personas, desde tantos actores y actrices sociales, sigue vigente. Pero por supuesto que hay que estar muy atentos y muy cerca en la distancia de nuestras y nuestros estudiantes, y buscar distintas formas por ahí de poder percibir situaciones de vulneración de derechos, ¿no? Gracias. No, a vos. Vivi, no sé cómo venía. Sí, ahora intervenía la compañera del Normal 4, Belu Perano. Hola, ¿qué tal? ¿Está bien? Bueno, perdón, justo tengo a mis perros ladrando de fondo. En fin, bueno, mi nombre es Belén, yo soy parte de la Secretaría de Género del Normal 4. Y bueno, estoy obviamente en representación de toda la Secretaría.
Y en primer lugar quería, bueno, agradecer la oportunidad de tener este espacio y celebrarlo también, que me parece que está muy buena la articulación de hacer cosas interterciarios, y estaría buenísimo si pudiéramos hacer más actividades a futuro. Y bueno, quería aprovechar este momento primero, digamos, como la coyuntura de género que tenemos en nuestro normal. Somos más o menos alrededor de 1.300 alumnos en total, de los cuales aproximadamente 1.200 somos alumnas mujeres. Y bueno, durante la primera parte de lo que fue, digamos, este año, hicimos varios relevamientos en cuanto a las condiciones de las cursadas, de los estudiantes, y pudimos notar que muchas compañeras tenían a cargo las tareas del hogar, y muchas de ellas también el cuidado de los hijos o de algunas personas que tenían a cargo. Y bueno, además de toda la problemática que conlleva llevar adelante una cursada virtual, se le sumaban también estas otras problemáticas que hacen mucho más complejo todo este contexto por el que estamos pasando. Y bueno, también quería nombrar que la Secretaría de Género de nuestro normal está constituida por docentes, estudiantes y graduadas de ambas carreras, de primaria e inicial, que son las carreras que se dan en el normal 4, en el terciario del normal 4. Y bueno, que es un espacio de reflexión y de deconstrucción de la tarea docente desde una perspectiva feminista y antipatriarcal, y que también dentro del normal funciona otro espacio, que es el espacio de la Asamblea de Mujeres, que tiene en su conformación la gente de todos los niveles. No se te está escuchando, Concha, Ahí no sé si le pasó el micrófono. Sí, ahí no se la está escuchando. No. Lástima, porque justo estaba contando lo de la Asamblea de Mujeres. Pero... Sí, se ve que pasó algo en el micrófono. Mirta, yo te acercaría si se puede, y si Belu no puede hacer uso en este momento de la palabra por su problema técnico. Bueno, no sé, hace muchos años venimos juntas con esto, con Mirta, y ¿qué me decís? Que en un normal haya Secretaría de Género y Asamblea de Mujeres. Bueno, por eso me produce... Además, bueno, yo lo dije antes, no sé si se escuchó, que en el normal 4 me recibí. En el normal 4 me recibí de profe de enseñanza primaria. Y bueno, sabía que había comisión de género. Hace algunos años me invitaron a dar una charla, que fue un momento muy, muy emocionante. Pero bueno, ahora la verdad es que me parece como otro mundo, e indudablemente da cuenta del avance de estas temáticas, ¿no? Cuando yo era joven, cuando yo estudiaba, la cuestión de género no tenía indudablemente no tenía la fuerza que tiene ahora. Había sí una enorme esperanza puesta en la educación, puesta en el ser docente para cambiar el mundo, pero tenía mucho más que ver con una perspectiva de clase, y la interseccionalidad que hay hoy, que la trajo el feminismo, me parece, eso creo que es importantísimo reconocerlo. El feminismo trae una perspectiva interseccional que nos permite poner énfasis en todas las desigualdades y en todas las cuestiones que restan derechos a las personas. Así que es muy, muy emocionante escucharlo. Para mí es muy emocionante escucharlo. Me hubiera gustado saber más de la Comisión de Mujeres del Normal, que además era, debo decirlo, en mi época era como una institución un tanto elitista, el Normal 4, de Caballito, allá por los 70. Pero bueno, me parece que
que hay muchas cosas que han cambiado, muchos aportes de los movimientos sociales, de la diversidad, del feminismo, que han dado estas nuevas escenas de las vidas estudiantiles, ¿no? No sé, Vivi, cómo seguían las preguntas de las chicas. Sí, iba yo por el Normal 6. Bueno, mi nombre es Viviana, soy consejera estudiantil del Normal 6. Bueno, en principio volver a agradecer, que es importantísimo que se puedan generar estos espacios, y más con todo esto como quieren hacer la avanzada con la UNICABA, así que celebramos enormemente estos espacios. Y uno de los ejes que queríamos traer y charlar es un poco sobre el tema sobre el cuidado del cuerpo, el consentimiento, cómo los pibis aprenden a marcar los límites de las cosas que no quieren, y poder darles una herramienta cuando ellos están atravesando algún tipo de situación compleja, complicada. Y nos pasa también que quizás a veces entre compañeros charlamos y sentimos que, creo que una de las compañeras también lo trajo, ¿no? De que esto de, si bien dentro de los profesorados, en las clases de ESI lo trabajamos, ¿cómo hacemos como para identificar algún tipo de abuso infantil? Y cómo podemos trabajarlo. Lo hemos charlado quizás, o sea, yo tuve la suerte hermosa de que Ale haya sido mi profesora de ESI, lo hemos charlado, pero sí nos pasa que no nos es suficiente. Muchas veces charlamos de que quizás un solo módulo, un solo cuatrimestre de ESI nos queda poco, y sí un poco de buscar maneras de abrir más espacios, porque como que sentimos que a veces nos quedamos sin herramientas y nos cuesta un poco de cómo tratamos estos temas, así como docentes, como futuras docentes, y también pensándolo más desde el nivel inicial, que es como más complejo a veces todo. No sé si se me escucha ahora de nuevo, si puedo continuar con lo que quería decir. Bueno, espero que no se vuelva a cortar. Bueno, les contaba que la Asamblea de Mujeres también es un espacio que compartimos tanto estudiantes como docentes de los distintos niveles del normal. También para... No, otra vez. Perdón, Vero, se te vuelve a hacer como un acople. A lo mejor, si querés hacer una prueba, lo que voy a decir es antisincrónico, pero apagate la cámara y fijémonos si te funciona el sonido solo. No se la escucha. No se te escucha. No, debe ser un problema del micrófono. Si tenés alguna pregunta y querés escribir en el chat, buenísimo. O por ahí si tenés auriculares, como que tengan micrófono, para ver si no se acople. Y apagate el sonido por ahora porque se escucha un acople, un ruido. Hola, disculpen, ¿puedo agregar algo? En un ratito. Ah, perfecto, gracias. Creo que la pregunta de Viviana tenía que ver con otras herramientas. Sí. Tal vez podría ir hablando un poquito de eso mientras vemos si vuelve Belu, ¿les parece? Dale. Sí, la pregunta de la compañerita hacía referencia a las herramientas, a la ESI en el nivel inicial, y había una de las preguntas que me había llegado que hablaba de la ESI en el maternal, que es un tema que no es muy explorado, ¿no? Bueno, la verdad es que la ESI, la intención de la ESI es poder acompañar el proceso de sexuación, porque si bien la sexualidad infantil ha sido reconocida,
desde el siglo XIX y demás, sigue habiendo expresiones todavía que tienden a reprimir o a mirar con temor algunas de las cuestiones que tienen que ver con las expresiones de la sexualidad en esta primerísima infancia. Y es muy importante la ESI en el jardín maternal porque la sexualidad futura va a estar anclada en muchas de las experiencias del jardín maternal y del nivel inicial en su conjunto. Cuestiones como el consentimiento, del cual hablaba la compañerita, que es, digamos, una expresión asociada a un factor protector en relación a la violencia de género y al ejercicio de los derechos, se pueden empezar a trabajar en esa más tierna infancia, ¿no? En los primeros años, con cuestiones tan sencillas como el cambio de pañales y la actitud docente de explicar lo que va a hacer a un niño o a una niña que por ahí considera que todavía no termina de comprender lo que le está diciendo, pero pedir permiso antes de cambiar los pañales, contar lo que se va a hacer. En el nivel inicial también aparecen las primeras expresiones de aceptación y de rechazo frente a las manifestaciones afectivas y poder trabajar ahí esta cuestión tan sencilla de que si quiero hacerle una expresión afectiva a alguien, tengo que contar con el consentimiento de esa persona que también tenga ganas de hacerlo, de dejarse abrazar, de dejarse dar un beso. Son aprendizajes importantísimos sobre los que después se van asentando las distintas representaciones asociadas a la posibilidad de la concreción de los derechos. Hay una especialista en ESI que trabaja cerquita del nivel inicial, Liliana Maltz, que ha escrito materiales muy, muy interesantes sobre lo que ella llama una suerte de desafectivización que está ocurriendo en algunos jardines maternales por el temor a las acusaciones de abuso, bueno, de no tocar a las niñas, de no cambiar pañales. Ella dice claramente, y acá aparece una de los ejes fuertes del jardín maternal, que es la construcción de consenso con las familias para poder acompañar el crecimiento, que hay que ir por ese lado para buscar la manera de los ritos institucionales, la organización de la vida institucional, pensando una de las puertas de entrada de la ESI, para poder satisfacer los deseos, las necesidades, los derechos de esos niños y de esas niñas. Entonces, me parece que ahí tenemos un punto importante para trabajar. La ESI en el jardín maternal tiene que ver, es como si pudiéramos decir, de las 5 puertas de entrada de la ESI, si pudiéramos pensar en priorizar algunas de esas puertas. En el nivel inicial, cuando son ya un poquito más grandes, y en el nivel primario y en el nivel secundario, la puerta del desarrollo curricular tiene un peso enorme, porque la ESI es un contenido de una pedagogía crítica. Pero en el jardín maternal se desplaza un poco el énfasis hacia los vínculos con las y los niños en esa institución, los vínculos con las familias, acompañando a las familias, la palabra es acompañamiento, para que a su vez las familias puedan acompañar el crecimiento de niñas y niños y niñas pequeñas, y puedan hacerlo desde una perspectiva de derechos. Y es muy, muy importante tener ahí en cuenta que no se nos deslice la labor docente hacia bajar línea, imponer formas de crianza desde nuestra propia cultura, nuestra clase social, nuestra experiencia personal incluso, porque como todas hemos sido, o muchas han sido, muchos docentes han tenido contacto con niñas, con niños de su círculo familiar, más directo o menos directo, bueno, que salga esta cuestión personal. Y no, realmente son los derechos los que nos tienen que llevar a priorizar y a construir junto con las familias esas formas de crianza que tienen más que ver
con el acompañamiento, ¿no? Y bueno, una profunda revisión de las formas de organización institucional, a ver qué mensajes estamos transmitiendo, porque no tenemos los lineamientos en el jardín maternal, pero sí sabemos que a partir de lo que hacemos, transmitimos enseñanzas acerca del género, enseñanzas acerca del respeto por la diversidad, del cuidado y de la forma de vincularnos. Entonces, me parece que esas son las cuestiones más importantes en el jardín maternal. Y si alcanza o no alcanza un cuatrimestre para la ESI, sí, probablemente no alcance. La verdad es esa. Lo digo con conocimiento de causa, porque bueno, he estado cerca de muchos espacios curriculares de ESI, en distintas actividades que he realizado. Pero bueno, me parece que es una formación permanente. Hay hemos recuperado o estamos a punto de recuperar para este segundo cuatrimestre unos seminarios virtuales del Instituto de Formación Docente para estudiantes de profesorados, ¿no? Me parece que la posibilidad de hacer esos cursos o la posibilidad de conseguir las clases de esos cursos y que se conviertan en elementos para grupos de lectura en los distintos profesorados, me parece que puede ser una posibilidad, y que sacar a la ESI de ese espacio curricular específico que tanto nos costó conseguir. No quiero decir que haya que abandonarlo. O sea, ustedes saben que hay jurisdicciones que no tienen espacio curricular específico de ESI todavía. Es una lucha, porque la ESI está en todos lados, pero no está en ninguno, finalmente. Pero bueno, a donde tenemos la suerte de que esté encasillada en 4 meses de trabajo pedagógico, tratemos de dejarla ahí, pero también de sacarla y de ponerla a jugar en los otros espacios curriculares de los profesorados. Y esta puede ser una demanda que llegue a los cuerpos docentes a través de las y los estudiantes, ¿no? A través de estas comisiones. ¿Cómo podemos buscar porque hoy ya sabemos que la ESI no es una serie de contenidos nada más, que es una pedagogía crítica, que tiene un profundo enfoque de género, un profundo enfoque de diversidad, y que eso lo podemos aplicar a casi todos los espacios curriculares. Entonces, tal vez de esa manera podamos ir como paliando un poco esto que vos estás trayendo, que yo lo comparto. Es poquitísimo tiempo para todo lo que habría que desarrollar. Gracias. No, por favor, corazón. Bueno, seguía la compañera del Normal 10, Mile. No sé si está. Sí, acá estoy. Ahí está, Mile. Hola, bueno, yo soy Milena, yo formo parte de la agrupación de estudiantes en movimiento, que es del Normal 10. Es una agrupación que surge desde los mismos estudiantes que querían iniciarse a moverse para defender la educación pública, de calidad e integral. Y la verdad que nuestro trabajo me parece que recién está comenzando con trabajo de hormiga. La verdad que con esta pandemia pudimos aprovecharla y encontrarle la vuelta para empezar a trabajar contenidos ESI desde el espacio creado entre estudiantes para esto que justo decía Mirta, de continuar con aprendiendo sobre la ESI más allá de la cátedra. La verdad que lo hicimos a través de los recursos que tenemos a mano, explorando lecturas, personas, arte, y a partir de eso, con también lo que nos trae la institución, con lo que nos formó la institución, poder investigar y reflexionar, y a partir de eso también construir escenarios posibles desde lo que conocemos, desde lo que sabemos de las instituciones educativas. Y la pregunta que quería hacer, quería dejar,
es si desde la coordinación o desde el ministerio se está pensando, se está trabajando algo sobre la inclusión del lenguaje inclusive, reiterativo, pero nada, ya que este lenguaje inclusivo se usa y es también, o sea, por lo menos yo lo considero parte de la expresión de género, de la identidad de UNE. ¿Qué está pasando con toda esta movida que también es relativamente nueva, ¿no? Sí. Bueno, sí, era una de las preguntas que habían llegado. A mí me parece muy, muy importante. Hoy ha tomado una enorme centralidad. Hace algunos años parecía una expresión de excentricidad quienes usábamos el lenguaje inclusivo, cuando no parecía una adhesión a un partido político o una posición política que intentábamos transmitir a partir de la utilización. Hoy es un debate social que se está dando en un montón de lugares y que está ganando consenso. Desde el Ministerio estamos, yo diría que hemos avanzado, aunque no todo lo que yo quisiera, realmente. No solo lo que yo quisiera yo como persona, sino como actriz social, como lo que represento, como lo que represento en relación a las personas que luchan por la ESI en distintos espacios. Hace no muchos años en el Ministerio de Educación se nos censuraba por utilizar el lenguaje no sexista, el los y el las. Alejandra asiente porque se acuerda de eso. Desde algunos lugares, decir por ahí, las clases del Infod, por decir algo que tiene que ver con el ámbito en el que estamos ahora. Las clases virtuales del Infod se nos llamaba la atención cuando escribíamos con la duplicación. Bueno, por las razones que se esgrimen todavía hoy, que la duplicación entorpece. En la actualidad no podemos usar el les. La verdad es que no podemos usar el les, ni podemos usar la X cuando escribimos. En los documentos oficiales, o en los materiales, o en, documentos oficiales y materiales educativos. Pero a su vez tenemos la posibilidad de exigir que todo lo que salga desde el Ministerio salga con la duplicación o con el uso de sustantivos que permitan correr el masculino como falso o genérico, ¿no? Y me parece que esto es un pequeño avance. Me parece que el debate se está dando con mucha fuerza, que hay universidades que ya han aceptado, que han incluido en sus reglamentos la habilitación para la utilización del lenguaje inclusivo. Me parece que la ESI no tiene entre sus formas de proceder el obligar. La ESI es fundamentalmente incluir y persuadir. Y que en ese sentido tenemos que seguir usando el lenguaje inclusivo, aunque a veces no nos salga, porque a ustedes les sale divino, a las personas un poco más grandes no siempre nos sale bien, pero yo ya aprendí a corregirme, que es mejor que me corrija y que esté mostrando en acto, y no que lo deje pasar. Le tocaba hablar, me gustaría que pudieran hacer uso, Mirta, de la voz todas las estudiantes. Sí, dale, claro. Sí, después de Vivi, que intervino, estaba Lola del Normal 1, que no sé si está acá en la videollamada. Ahí está. Sí, acá estoy. Para que, pueda hablar ella y después, nada, comentamos estas dos preguntitas que aparecieron por Facebook para Mirta. Dale, perfecto. Bueno, hola a todos, mi nombre es Lola, soy presidenta del Centro de Estudiantes del Normal 1.
En primer lugar, quiero celebrar esta instancia y agradecerles mucho por el esfuerzo de seguir construyendo de forma colectiva entre todos los normales. Me parece que es algo súper valorable y que demuestra la unidad que venimos construyendo ya hace varios años. Y después, más en función del conversatorio en particular, quería comentar como un poco cuál es la visión de los profesorados, de la educación. Creo que la entendemos como transformadora de sentidos y que pensamos a nuestros alumnos como sujetos de derecho que tienen que salir formados de la escuela con capacidad de habitar la sociedad y poder transformar la realidad social que atraviesan en pos de lograr una patria un poco más justa y libre. Bueno, en el contexto actual un poco sí surgieron todas las preocupaciones que ya plantearon respecto a la ESI y la cuarentena, si la ESI entraba en cuarentena o no, qué pasa con la ESI en las escuelas, si las familias son una traba para seguir enseñando con perspectiva de género o no. Y un poco pensando en eso, y bastante al principio de la cuarentena, desde la Secretaría de Géneros, Derechos Humanos y ESI, que es la que tenemos en el Normal 1, armamos en la semana esa de entre el 3 de junio y el segundo aniversario de la media sanción por el aborto legal, armamos una campaña en donde difundimos materiales didácticos, material audiovisual, lecturas, todas vinculadas a la ESI, y terminamos con una charla en donde pudimos discutir un poco qué pasaba con la ESI en este contexto y por qué no podía entrar en cuarentena, básicamente, y la importancia de que se aplique, porque es un derecho de todos los estudiantes. Bueno, y por último, no quería dejar de destacar que a un día de un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices, me parece fundamental destacar la importancia del protagonismo de la juventud, porque creo que todas nosotras somos la generación que volvió a creer en la política como herramienta de cambio. Creo que somos quienes estamos plantándonos para defender nuestros derechos, y que un poco se lo debemos a la ESI y a la perspectiva con que nos formamos gracias a los cambios en materia legal de la educación, pero también a un proyecto político que favoreció estos cambios y pensar a los sujetos como sujetos de derecho y con pensamiento crítico. Me parece muy importante también pensar en el protagonismo que tienen nuestros profesorados en esas formaciones nuevas, y que somos quienes discutimos día a día la educación y quienes más sabemos y conocemos las necesidades de nuestros compañeros. Y por eso también no quiero dejar de decir, una vez más, no a la UNICABA. Muchas gracias. Muy bien. No sé quién seguía. Nadia, vos decías leer algunas preguntas. Sí, dos preguntitas para Mirta. Antes de leerla, bueno, nada, también celebrar el espacio y agradecerle el tiempo a Mirta de este tiempo acá con nosotros para poder seguir discutiendo la ESI, que es tan necesaria, y a todos quienes organizaron esta jornada entre normales. Voy a leer dos preguntitas. Una que es si hay material para abordar la ESI en el ámbito maternal, y después una pregunta que dice que en el Congreso de Estudiantes por la ESI, el ministro Trota anunció líneas de ESI y si existen otras maneras o otras medidas para llevar la ESI a las instituciones, y si Mirta conoce algo al respecto. Sí. Bueno, empiezo por lo más simple. Hay un material muy concreto, muy que va al hueso, como se dice ahora, que después te lo paso, Ale, bien el título, pero es una guía para la aplicación de la ESI en instituciones, en jardines maternales, es de la provincia de Buenos Aires. Es un material de PBA, un documento, no es que es un material impreso ni nada, es un documento de la Dirección de Psicología de la provincia de Buenos Aires, que escribió entre otras personas, creo que con otra persona que no me acuerdo, pero una de las autoras es Claudia Lacud, que es una compañera muy querida por la ESI, de provincia, que fue inspectora
muchos años y que es una luchadora. Es un material que se los recomiendo, es, digamos, dice algunas de las cosas que yo dije, dice más cosas de las que yo dije, y creo que les puede ser de mucha utilidad. Y después también, si ustedes la googlean, yo eso me comprometo, Ale, a pasártelo bien, pero capaz que si lo buscan así, como es internet, lo encuentran. Y después también materiales de Lili Maltz, a que yo hice referencia a algo que ella escribe sobre y se llama, perdón, te interrumpo, Cuento con Caricia. Cuento con Caricia, exacto. Ese sí es un material que tiene un diseño. Sí, Cuento con Caricia, que es un material que hizo para la escuela de maestros, o el postítulo de ESI de la escuela de maestros del gobierno de la ciudad. Bueno. Y la otra pregunta, sí, no, la otra era... Te toca la parte de Trota. De lo que anunció el ministro, lo que me parece más importante y que me llena de entusiasmo, y debería llenarnos de entusiasmo a todos, es la creación de un observatorio de la ESI.